La batalla de Hoth, señores, es de lo que vamos a hablar en este vídeo. Vamos a retomar el hilo de estos vídeos que estábamos haciendo, ¿no? Del inicio de las primeras fases de la guerra de los 30 años, de este devastador conflicto. Entonces, venga. Vamos a retomar el hilo de la batalla de Wimpfen, que fue, sí, el último vídeo que habíamos hecho en esta serie, y habíamos visto, ¿no?, cómo la coalición hispano-bávara había derrotado a uno de los tres ejércitos protestantes que rondaban el Palatinado, ¿no?, el sur de Alemania. Pero quedaban otros dos. Quedaban el de Christian de Brunswick, que eran básicamente alemanes palatinos, y el ejército de mercenarios de Mansfeld, que eran mercenarios protestantes de toda Europa. Entonces, bueno, el ejército mercenario de Mansfeld a principios de 1622 estuvo rondando Alsacia y consiguió saquear varias poblaciones pequeñas, pero tuvo que retirarse por falta de suministros y se retiró a Mannheim, al sur de Alemania, para intentar que el otro ejército protestante pudiera encontrarle y reunirse ambos, ¿no? Pero fue hostigado por varias avanzadillas de caballería ligera hispano-bávaras y tuvo que modificar su posición. Entonces, bueno, en cuanto a las fuerzas católicas, hay que decir que próximamente iba a expirar la tregua de los 12 años, ¿no?, entre el Imperio Español y las Provincias Unidas, ¿no?, lo que viene siendo los Países Bajos, Holanda. Entonces, claro, se necesitaban tropas en el frente holandés y entonces, pues bueno, el contingente español en ese sentido se tuvo que mermar un poco porque hubo que mandar tropas para allá. Y decir que Gonzalo Fernández de Córdoba, que era el que lo lideraba, tuvo que irse y le sustituyó el italiano Tommaso Caracciolo, ¿no? Entonces Tommaso Caracciolo mandando el contingente hispánico y Tilly mandando el contingente bávaro de la Liga Católica seguían unidos y decidieron atacar al ejército palatino de Christian de Brunswick antes de que pudiera reunirse con el ejército de mercenarios de Mansfeld, que, como habíamos dicho, después de saquear lo que viene siendo la parte de Alsacia, pues estaba cerca de Mannheim, ¿no? Entonces los hispano-bávaros se dirigieron a interceptar al ejército de Christian de Brunswick, que tenía menos número y menos calidad que ellos realmente. Por separado no representaba una amenaza, pero si se juntara con el otro ejército, entonces sí que podría llegar a ser un problema. Entonces Christian de Brunswick tenía un ejército de 15.000 hombres y cuando se enteró que los hispano-bávaros venían a por él, los hispano-bávaros serían unos 26.000, eran superiores en número y en calidad, como ya he dicho. Entonces Christian de Brunswick ni se le pasó por la cabeza liberar una batalla como tal. Lo que pensaba era escapar. Pensaba cruzar el río Main, que era el principal obstáculo, sí, que se interponía entre su ejército y el poder escapar. Entonces, bueno, como el cruce era complicado, intentó cruzarlo en Hocht. Entonces mandó una avanzadilla con la idea de que tomaran, en un ataque sorpresa, tomaran el castillo que vigilaba un poco el cruce del río, ¿no? ¿Qué pasa? Que la avanzadilla tuvo problemas y no pudo sorprender a los defensores del castillo. Entonces, al final, para conquistar el castillo, tuvieron que hacer un asedio, ¿no?, como tal, un ataque más lento, y perdieron ahí tiempo. Luego, cuando ya veía que los ejércitos hispano-bávaros se le acercaban, lo que hizo fue situar a su ejército como en unas lengüetas de tierra, ¿no?, que había entre varios arroyos y el río Main, que las he marcado con líneas azules cuando veáis el mapa ahí en blanco y negro. Y entonces, bueno, lo que hizo fue fortificarse y que el ejército fuera pues cruzando progresivamente, ¿no? La vanguardia iba cruzando y mientras tanto la retaguardia fortificada le cubría las espaldas, y la idea era pues retrasar a los católicos, ganar tiempo para poder cruzar e irse de allí. Realmente no se planteaba el poder vencer, ¿no? Era una lucha a ver si conseguían escapar o no. Entonces, cuando llegaron los católicos, las fuerzas de Tommaso Caracciolo y de Tilly, pues empezó un duelo de artillería, y en ese duelo de artillería pues fue favorable a los católicos. Entonces las líneas protestantes empezaron a desorganizarse, y viendo esto, pues los comandantes católicos mandaron a varias avanzadillas que conquistaron muy fácilmente los puestos avanzados, ¿no?, de los protestantes. Entonces ya los protestantes empezaron a entrar en pánico y Christian de Brunswick dio la orden de que todo el ejército cruzara, no solamente los que ya habían empezado a cruzar, sino también la retaguardia, que abandonaran las posiciones defensivas porque veía que no iba a poder defenderlas, y que se unieran en el cruce del río. Pero con lo atropellado de la orden, ¿no?, que llegó de forma demasiado improvisada, teniendo en cuenta que tenían a los hispano-bávaros encima, pues la retirada protestante se convirtió en un caos básicamente, y muchísimos se ahogaron en el río, ¿no? Estaban acorralados entre el ejército católico y el río, muchísimos se ahogaron en el río, otros fueron cazados
por las vanguardias católicas y la retirada se convirtió en una masacre básicamente. Christian de Brunswick perdió la mitad de su ejército, entre muertos, prisioneros, heridos de gravedad y desertores y desaparecidos, pues perdió más o menos la mitad de su ejército. Hay fuentes que señalan que quizás unas 5.000 bajas, otras la elevan a las 9.000, hay datos intermedios, pero tuvo que ser pues un número bastante elevado, perdió más o menos la mitad del ejército. Las bajas católicas no llegarían ni a las 100. Realmente no fue una batalla como tal, se podría decir que más bien fue un intento de huida que salió bastante mal, aunque no del todo, porque Christian de Brunswick consiguió salvar, como ya he dicho, por lo menos la mitad de su ejército, y esa mitad sí que se unió a los mercenarios de Mansfeld, ¿no? Lo que pasa que Mansfeld, que mira que era un personaje infame y sus mercenarios eran infames, calificaron a las tropas de Brunswick como de chusma, para que unos mercenarios con una fama horrible te califiquen de chusma, pues imagínate. Entonces, la guerra seguiría, porque estas batallas de Wimpfen y Hochst no fueron del todo decisivas, ¿no? Para el bando católico fueron victorias, pero no fueron del todo decisivas, y en próximos vídeos pues hablaremos de la batalla de Fleurus, ¿no? Entonces, hasta aquí el vídeo de hoy. Darle like, suscribiros para más contenido, dejo los enlaces a mis novelas históricas ahí abajo, ¿no? Para que vayáis a ellas, y recordad que suscripción y campanita es la combinación ganadora. Adiós.